Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí estamos para que juntos estudiemos la palabra y esperando que sea de bendición y de edificación para cuantos me oyen e incluso, mayor aún, que sea palabra que traiga a ti salvación y vida eterna. En la vida nos toca muchas veces deambular de una forma rutinaria, de aquí para allá, de allá para acá. Y como bien decía una canción, aquí nada pasa, todo es igual. Así es una canción, ¿verdad? Viene siendo para muchas personas una rutina, algo que entre tantas cosas se cansan de hacerlo. Y muchas veces ni siquiera nos preguntamos qué originó todo aquello. En la Biblia me consigo el libro de Números, es de los primeros 5 libros de la Biblia, escrito por Moisés. El capítulo 14, del versículo 1 al versículo 45, una historia que es por demás interesante, como todos los relatos bíblicos, que nos hablan de lo que fue la situación de un pueblo que Dios saca de esclavitud de Egipto. Aquel pueblo anduvo por años, más de 40 años, dando vueltas en el desierto, en lo mismo. No había nada que fuera para ellos de una trascendencia que las cosas cambiaran, dando vueltas en el desierto. Y ese es el nombre que quiero darle a esta reflexión en esta ocasión, ¿verdad? Muchas veces las situaciones pasan de esta manera. La gente se acostumbra a andar en una misma forma sin tener nuevas expectativas, sin tener nuevas metas ni ilusiones por las cuales luchar en medio de todas las cosas. Este es un pueblo que Dios saca de Egipto, estaba en esclavitud por más de 500 años. Ya después de la muerte de José, las cosas fueron cambiando hasta que al final quedaron como esclavos en Egipto. Y llega un momento en el cual los peores trabajos lo hacían ellos de la manera más ruda, de la manera más dura para ellos, tanto para ellos como para sus hijos. Eran esclavos, no tenían otra condición de vida, no había nada que pudiera llamarse una calidad de vida que para ellos significara algo. Por eso Dios designa, escucha el clamor de este pueblo y decía liberarlos, y entonces comisiona a un Moisés que luego de negarse por muchas ocasiones por considerar que no tenía el perfil adecuado para tal cosa, decide ir, pero con la palabra puesta en Dios, diciendo: si tú no vas delante de mí, yo no voy. Y aquel hombre decide salir, y lo conseguimos en esos relatos bíblicos en los cuales entre una cosa y otra, con Faraón discutiendo los términos y la forma, ya después de tantas cosas, Faraón decide decir: váyanse, y salen de allí. Y él viene con aquellas 3 millones de personas que más o menos conformaban este pueblo, y la Biblia dice que saliendo de Egipto hasta despojaron del oro que tenían los egipcios, como dice: tome, váyanse, no los queremos más aquí. Aunque era la gente que hacía el trabajo que nadie quería, eran las que limpiaban las casas, hacían el trabajo de la peor condición, tuvieron que salir. Tantas veces pensamos en nosotros los venezolanos que estamos fuera de otros países donde no nos quieren, y llegará el día en que tendrán que volver a su pueblo, y después que los tienen allá en esta condición, no querrán que se vengan. Eso es una opinión muy mía, muy particular. Y entonces me consigo que este pueblo sale un día, una noche entera, duran saliendo de Egipto y llegan allí a las fronteras donde está el Mar Rojo. Por la parte de atrás podían ver hacia lo lejos una nube de polvo que se levantaba, y era Faraón junto con todo su ejército que venían nuevamente a tomar los esclavos. Se habían ido, él los quería tomar, los suelta en un momento de rabia, obstinación, pero había planes de Dios en todo eso. El mar está por delante, los egipcios por detrás, a un lado del desierto. ¿Qué podían hacer? Moisés clama a Dios y levanta: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: diles que marchen, y es cuando el mar se abre. Y allí ellos comienzan a cruzar aquel pueblo. Y Faraón, envalentonado, quizás se mete también aprovechando aquel milagro con la idea de atraparlos y traerlos de regreso. Lo que él no supo era que iba a morir en medio de todas aquellas cosas. Dios había dado una palabra a esta gente que les daría una tierra nueva, un nuevo espacio, una nueva condición. Había oído el clamor, había oído el lamento de parte de ellos. Pero hay cosas que pasaron en medio de ellos que luego vino a cambiar todo este plan que Dios tenía. Mis hermanos, salgamos de la rutina, lo que muchas veces nos está envolviendo, y no seamos capaces de tener nuevas metas, nuevos horizontes. Eran gente, aquellos 3 millones que salen de allí, que originalmente eran esclavos, hijos de esclavos, nietos de esclavos. Ya después de tantos años no sabían lo que era la libertad, ¿verdad? Ellos preferían vivir en otra condición. No sabían vivir en libertad. La historia cuenta que en los Estados Unidos, cuando se dio la libertad a los esclavos,
en la región del Mississippi, cuando había mayormente cantidad de gente en esta condición, los dueños de las grandes haciendas le dijeron: pueden irse, son libres, ya no obedecen a ninguna esclavitud, y se fueron a celebrar. Y durante 2 o 3 meses estuvieron en aquello. A los 3 meses volvieron a la finca diciéndole a los dueños de las tierras: queremos seguir siendo esclavos, no sabemos ser libres. Hay gente que no sabe cómo vivir en esta condición. Hay gente que prefiere vivir bajo la sujeción, el dominio, la miseria y el dolor. Mis hermanos, ellos preferían los maltratos de Egipto, que como les dije, hacían el peor trabajo. No estaban ganados a la idea de una palabra que les daba Moisés diciendo: Dios me ha dicho que dará una tierra nueva. Ellos preferían las calamidades del desierto y no la oferta de una tierra prometida. Por eso en este capítulo vamos a encontrar todas estas cosas que se fueron dando, distintos motines que se fueron preparando para ir en contra de los que estaban al frente. ¿Y saben cómo empezó todo? Empezó por un motín, por una murmuración que hubo allí, y se levantan contra Moisés y dicen: era mejor que nos quedáramos allá y no que muriéramos aquí. Vamos a nombrar a alguien que se encargue, un capitán que nos vuelva a llevar otra vez a Egipto. En fin, tantas cosas. Se olvidaban por un momento el milagro cuando el mar se abre, se olvidaban cómo Dios les daba el maná en el desierto. Tantas cosas que muchas veces usted olvida cuando se trata de Dios y de ti. Murmuraron y allí enjuiciaron el trabajo que Dios había venido haciendo. La murmuración es el rumor, aquellos comentarios en voz baja que se hacen en grupos pequeños aquí y allá, y que hoy, por tener una red que nos permite conectarnos con el mundo entero, se hace cada vez mayor. ¿Cuánto no se ha dicho sobre nuestro país en estos días? La murmuración cada vez es mayor, y ahora cuando se habla de una inteligencia artificial, ya podemos entender que las cosas van quizás en otro sentido. Mis hermanos, cuando ellos murmuran, en ese sentido enjuiciaron la tierra prometida que Dios les había dado, ¿verdad? Ellos enjuiciaron al líder, a Moisés. No les pareció que era la persona más correcta en ese momento. Ellos enjuiciaron los ministerios, los que fueron enviados allá a ver la tierra prometida. Fueron 12. Una idea de ellos, ni siquiera fue de Dios. En medio del camino muchos se preguntaron: ¿pero vale la pena de seguir para donde vamos? ¿Por qué mejor no hacemos un análisis? A ver si vale la pena. ¿Cuántas veces en la vida cristiana algunos se han preguntado: ¿y esto de verdad es lo que quiero? Yo no puedo disfrutar mi vida de otra manera. Y comenzamos a enjuiciar, a decir: ¿será que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí enjuiciamos lo que Dios tiene preparado. Ellos enjuiciaron, y allí a los ministerios, enjuiciaron a Dios mismo en lo que les había dado, y lo culparon en medio de tantas cosas. Se olvidaron de todo lo que Dios les había hablado. Y eso los hacía infieles. De acuerdo al capítulo 14, ¿verdad? Y al versículo 33, encontramos esas expresiones que nos dicen: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestros rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. La Biblia viene hablando sobre todas estas cosas en medio de este capítulo. Pero nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que la vida cristiana será una cuestión en la que muchos piensan que estaremos como la nata sobre la leche, como se dice coloquialmente, y que no vendrán problemas ni dificultades. Habrá problemas. Jesucristo dijo: en vuestra vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Tenemos la confianza plena de un Dios que no nos va a dejar en ningún momento. Aquellas tierras, aquellos hombres, aquellas regiones tenían ídolos, tenían otras expresiones, otros dioses. Aquella gente tenían ciudades amuralladas. La primera ciudad que se iba a conseguir una vez que pasaran el Jordán era Jericó, una ciudad rodeada con murallas muy altas. Ellos no tenían ni siquiera lanzas, nada de eso. Eran gente que salían por medio de la fe. Sin embargo, venían sembrando el temor en medio de todo el camino donde andaban. Rahab dio cuenta de eso. Eran ciudades amuralladas, como les acabo de decir. Parecían gigantes, dijeron, cuando dieron el informe a aquellos 12 hombres. De los 12, ya sabemos que 10 dieron un informe, hablándolo en términos de hoy, muy democrático. El gobierno de Dios es teocrático, no es democrático. Es interesante este concepto. Dios hablaba a su pueblo a través del hombre que estaba al frente, el sacerdote, el profeta, y él lo llevaba. En este caso se dejaron llevar por la razón de 10, y en la que 2 no tenían ningún peso, ni Josué ni Caleb con lo que dijeran, porque Josué le dijeron a ellos: no tengan temor, esa gente son grandes, así como ustedes dicen, es verdad, no estamos negando, porque negación no es fe. Sí, están allí, ahí está el conflicto, pero los comeremos como pan. El versículo 8 y 9 de este capítulo nos dice que los comeremos como pan.
la Biblia nos presenta una situación en la que podemos nosotros agarrarnos de Dios y creerle fielmente a Él. Entonces aquí, cuando Dios ya se da cuenta de todas estas cosas que han pasado, emite un juicio bastante fuerte y dice: los mayores de 20 años en este grupo no entrarán a la tierra, por su incredulidad, por su manera de ver y hacer las cosas. Esos de 20 años ya no entrarán. Dios quería una nueva generación. No sabían ser esclavos, no tenían idea de cómo comenzar. La Biblia dice: cuando llegamos al Señor somos nueva criatura. Él nos da otra alternativa de vida, nos da otras opciones para que comencemos a caminar, que tuviéramos otra visión. Qué bueno es saber que en Cristo tenemos una nueva visión. Es interesante, mis hermanos, que en esa marcha en línea desde el lugar donde estaban a la tierra prometida eran 240 kilómetros. O sea, acá desde el norte del Sinaí, 80 kilómetros al sur de Beerseba. En un punto entrando a Canaán de esa manera. Tuvieron 40 años y nunca consiguieron esa dirección. Con la tierra prometida a la vista, se devolvieron. Para ellos la oportunidad jamás volvió. Josué y Caleb fueron los únicos de los dos de aquel grupo de 12 que Dios tuvo misericordia de ellos porque decidieron creer a la palabra que Dios les daba. Estarían 40 años en el desierto. Así lo señala, y 40 años porque fueron los 40 días que este grupo estuvo reconociendo la tierra. No fue algo que se le antojó a Dios, allí estaban 40. Iban a perecer más de 600,000 en medio de aquellas personas, a pesar de haber estado en las fronteras de la bendición, a pesar de haber visto así a lo lejos lo que para ellos era su expectativa de vida, una tierra donde se podía cultivar, donde había todas las opciones. Luego de venir de no tener nada en Egipto, de pasar por un desierto donde todo parecía lo más interesante, como mucha gente que puede venir de una vida en miseria, en dolor, en medio de los vicios, del alcohol, de la droga, de tantas cosas, y que Dios te ofrece la oportunidad de tener una condición, tú prefieres más bien ir hacia atrás. A pesar de haber estado allí en la frontera, ya no pudieron hacerlo. ¿Y saben por qué? Por su incredulidad y por su murmuración a todo cuanto Dios les estaba señalando en ese momento, por su falta de sujeción. No se sujetaron al líder, no se sujetaron a Moisés como hombre que Dios lo había seleccionado para aquello. ¿Cuántas veces tú quieres andar, como se dice en los llanos, por las cuerdas de tu pescuezo, actuando como a ti te parezca, como te parece que es mejor? Tiene que haber una sujeción a un hombre de Dios, a una palabra que Dios te señale, mis hermanos. Por no creer a la palabra y la promesa de Dios, no lo vieron interesante. No podían ver que Dios cada día mandaba el menú. Allí tenemos lo que todos los días, ¿verdad? Ellos podían recibir el maná. Es más, llegaron a quejarse un día, dijeron: otra vez maná, queremos comer otras cosas. Así muchas veces somos con Dios en función de eso. Por eso conseguimos a un Dios diciéndole a Moisés: ¿hasta cuándo vamos a luchar con esta gente? ¿Por qué no buscamos otro pueblo? ¿Por qué no vamos en otra dirección? Y Moisés, como un hombre manso, que la Biblia me dice que es mejor que no, vamos a seguir con ellos. ¿Cuál será el testimonio que dirán los demás acerca de ti? Hermanos, quisieron actuar de acuerdo al versículo 40, fuera, después que se dan cuenta que habían cometido un error. Entonces, bueno, si es así, entonces vamos a ir a la tierra como quiera. Y ya Moisés les dice: Jehová no está con ustedes, allí no verán la misericordia y la gracia de Dios. Mis hermanos, era interesante que podemos conseguir en la palabra de Dios, en este caso, que ellos no sabían vivir en libertad. Ellos preferían las calamidades del desierto. Todo empezó por su murmuración. Murmuraron y enjuiciaron, ¿verdad? Todo lo que encontramos. Enjuiciaron la tierra prometida en versículo 13 de este capítulo. Hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. Dijeron: Dios se equivocó, yo creo que no es lo que queríamos. El versículo 2 del capítulo 14: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. El versículo 31 del capítulo 14 dice: pero vuestros niños, en los cuales dijiste que serían, aquí lo encontramos, por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que a vosotros despreciaste. Se quejaban: nuestros hijos van a morir. No, murieron fueron ellos, porque Dios no se equivoca, Dios no cambia su palabra. Murmuraron contra Moisés,
lo que Dios había establecido, la visita, todas aquellas cosas fueron rechazadas por parte de ellos. Murmuraron contra Dios, se olvidaron de todo lo que Dios les había dado en ese momento. La Biblia nos habla de que seamos agradecidos, ¿verdad? A veces se nos olvida que Dios ha sido bueno con nosotros y no somos capaces de serle agradecidos. Eso los hacía infieles a Dios. Dios dijo, nadie dijo que era fácil. Aquella gente tenían ídolos, altares, tenían ciudades amuralladas, parecían gigantes, pero si Jehová se agradare, como dice el versículo, los comeremos como pan. Dice el versículo 8 y 9. Los mayores de 20 años serían los que entrarían. Yo quería una nueva generación que tuviera otra visión. Estarían 40 años en el desierto, a pesar de haber estado en las fronteras de la bendición, por su incredulidad y murmuración, por su falta de sujeción, por no creer a la palabra y promesa de Dios. Quisieron actuar bajo sus propios términos. A veces queremos forzar la voluntad de Dios y pareciera que le dobláramos el brazo a Dios y tiene que decir lo que yo quiero. No, hermanos, las cosas no son en esos términos. Por sus propios impulsos fue que cayeron en aquella ocasión. Se obstinaron en subir cuando ya Dios había dicho que no. Dios no los acompañó. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Eso es lo que la palabra de Dios señala. Sin embargo, cuando Noé hace el arca y después de predicar por tanto tiempo y de invitarle a que se arrepintieran, la Biblia dice que Jehová cerró la puerta. Y allí cuando intentaron entrar, que empezó a llover, Noé, ábrelo, no era posible. No fue posible. En este caso ellos quisieron entrar a la tierra, pero ya Dios había dicho que no. Es interesante que podamos ver, Dios no obedece a nada fuera de su pacto, Él lo ha señalado. Nuestro Dios no es un Dios de capricho ni antojadizo, Él tiene un programa especial. Miren, la ausencia de Dios anuncia la destrucción a pesar de las cosas buenas o los sustitutos que usted pueda tener. Ellos volvieron al desierto durante 40 años y lo más triste, allí murieron secos prácticamente luego de andar y de tantas cosas, hasta que al final con un líder como Josué es cuando deciden entrar a la tierra, cruzan allí el Jordán y Dios les muestra su bondad. Aun cuando Dios los perdonó, debían pagar por su falta. A veces pensamos que las cosas que hemos hecho en el pasado no serán tomadas en cuenta. Conseguimos un libro en la Biblia llamado Filemón, allá en el Nuevo Testamento. Un hombre llamado Onésimo había creído, había sido esclavo allí de Filemón, lo robó y se fue. Siendo creyente allí en Jerusalén, estando con Pablo, le confiesa lo que había hecho y Pablo le dice, tienes que ir y pedir perdón, tienes que ir y reparar eso. A veces, aún llegando al Señor, tenemos que pagar las consecuencias. Mis hermanos, Dios no permite que gente con mente de esclavo entrara en la tierra. Esperó por una nueva generación y murieron más de 600,000 en el desierto. Todo empezó por la murmuración. Se hizo un motín en las fronteras con la tierra prometida. Allí podemos ver expresiones que de verdad nos van a llamar la atención poderosamente, porque Dios es un Dios de amor. Yo quiero dejar esta palabra contigo. No sigas dando vueltas en la vida sin tener nueva visión, nuevas ilusiones. Dios tiene para ti cosas maravillosas. Nuestro futuro no depende de un programa de gobierno ni de un político. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Y allí caminamos y ponemos delante de Dios todos los días nuestra vida. Señor, aquí estoy. Tú tienes para mí cosas nuevas, cosas maravillosas. Permíteme tomarla, dejarla por herencia a los míos. Algo que nadie le pueda quitar ni arrebatar. Permíteme dar para ellos lo que tú me has dado por gracia y misericordia. Sácame de la rutina del andar religioso de una forma o de otra y permíteme vivir gozoso, contento, con nuevas expectativas, con nuevos planes. Tenemos los venezolanos una costumbre, feliz año le decimos a otro cada vez que pasa un 31 de diciembre, esperando que así por cosas del destino, de la casualidad, las cosas se den. Comienza a programar tu vida, comienza a poner tus planes delante de Dios y Dios tendrá cuidado de todos nosotros. Gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor. Permíteme que sea de bendición para todos cuantos la oyen, que salgamos de la rutina de un andar diario, de no saber qué hacer ni de dónde ir, de saber que tú tienes para nosotros cosas especiales. Todo lo dejo en tus manos, creyendo que tú lo vas a hacer porque tú eres un Dios de amor. Y que estas palabras para los que ya conocen tu palabra sean de fortaleza y de edificación. Y aún para los que no te conocen,
que podamos entender que sí hay un plan para nosotros dentro de lo que Dios tiene establecido y Él quiere vernos bajo otra condición. Todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero dejar esto contigo en esta ocasión, para que sea de bendición para ti. Mándame tu comentario a mi teléfono 0412-726-9831. Ese es mi WhatsApp, ahí me puedes escribir y de verdad lo voy a disfrutar leyéndolo. O me escribes a mi correo gerdetcarlo@gmail.com. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que continuemos siempre haciendo lo que Dios tiene para nosotros todos los días.